Buenos días a todos. Instituciones, patrocinadores, federaciones, clubes de élite de la ciudad, centros escolares con mucha representación en el deporte escolar. Bienvenidos a todos. El pasado mes de diciembre comenzamos con esta iniciativa, este ilusionante proyecto de los desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid. Una iniciativa en la que queríamos generar noticia, queríamos convertirnos en altavoz de diferentes temas del deporte. Empezamos con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. La acogida fue excepcional, los medios nos acompañaron y hoy tenemos esta segunda entrega de los desayunos. Con la vuelta a la esquina tenemos el tercer desayuno, que es el lunes que viene, con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y el cuarto gestándose también con la presencia del presidente del Real Valladolid, Rolando Nazario, que también estará con nosotros. Este segundo desayuno, que podía ser perfectamente, hemos querido desde la Asociación de la Prensa huir de los estereotipos un poco del mes de marzo, del Día de la Mujer, y adelantarlo, porque creemos que nosotros queremos apostar también y ayudar en la medida de lo posible por el deporte femenino, y queríamos huir de esos estereotipos del mes de marzo, de todo el mundo lo organiza el Día de la Mujer. ¿Por qué en marzo y no en febrero? ¿Por qué no el deporte de la mujer antes que el presidente del Real Valladolid, por ejemplo? Pues tenemos aquí invitados tres ponentes de auténtico lujo, encabezados por nuestra querida Teresa Zabel, con la que ya coincidimos en 2017 aquí en Valladolid cuando trajimos la Gala Nacional del Deporte, y que nos va a contar muchas cosas porque ella comenzó la transición de la mujer en el deporte español. Un poco el dar ese golpe encima de la mesa y dar un poco, reivindicarse también el deporte femenino. A partir de ahí, con esas medallas olímpicas y convirtiéndose en ejemplo un poco para todas las mujeres deportistas de España, pues empezamos a vivir pues los albores del deporte femenino. Tenemos también a Isabel García, un referente, una de las pocas mujeres que está en alta dirección en una federación española. También está en la Federación Internacional, lo es todo en la Federación de Salvamento y Socorrismo, y curiosamente también es vicepresidenta del Comité Olímpico Español, como en su día lo fue Teresa, con lo que queramos también es otra persona que nos va a decir mucho. Y luego, como tercera ponente, tenemos a una chica también de Valladolid, como puede ser Isabel, que es Reyes Martín García Abril, socia de este club, de la Real Sociedad Hípica. Recuerdo que este club es por eso elegimos este club para hacer estos desayunos, el club más antiguo de Castilla y León, con un club centenario, con 117 años de historia y demás. Reyes, amazona, ahora mismo directora de la Federación Hípica en el apartado de salto, la Federación Española, y empresaria, dueña de una yeguada, La Malena, también en Villabrágima, también en la provincia de Valladolid. Entonces también nos va a contar también sus experiencias con nuestra periodista y asociada de la APDV, Sara Carmona, que ha venido de Madrid para también dirigir este evento. Deciros también un poco que, lógicamente, agradeceros la presencia vuestra, y no me quiero olvidar, lógicamente, de que me gustaría que disfrutáis, lo vais a hacer, con estos desayunos en los que Alimentos de Valladolid, uno de los patrocinadores, tiene mucho que ver, y para que no se me olvide voy a dar la chuleta, con Claubal, la Taona de Chari, Miel Sandonís, que sería Tuca, y la Giralda de Castilla, que son los productos que vais a poder degustar, y espero que os guste. Os dejo con los protagonistas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos. Reitero las palabras de mi compañero. El movimiento se demuestra andando. Hoy vamos a decir que el movimiento se demuestra haciendo deporte. Ya son ejemplo para todas, para todos. Es una gozada poder charlar con ellas y hacerlo en un tono distendido en un escenario como este. Vamos a aprender mucho, más incluso de lo que ya llevamos años aprendiendo con vosotras. Gracias a vosotros también, porque esta ciudad es seña de deporte
y no solo se ve en las pistas deportivas, sino también en cantidad de eventos como este que lo nutre y lo refuerza todavía más si cabe, porque anda que no presumimos las pucelanas y los pucelanos de ser de aquí y de todo el deporte. El currículum que tienen mis compañeras hoy de mesa es impresionante, podremos estar 2 mañanas analizando su trayectoria. Mi compañero lo ha explicado de una forma excepcional. Voy a poner 4 matices más a todo lo que me han ido contando. Empiezo con Teresa. Bueno, entre otros muchos reconocimientos, declarada mejor regatista del mundo, poseedora de la Gran Cruz del Orden al Mérito al Deporte y del Orden Olímpica. Es la mujer española, la única mujer española que tiene 2 medallas olímpicas de oro en su poder, además de 5 veces campeona del mundo, 3 de Europa y 12 de España. Qué rápido se dice, ¿eh? Y qué complicado llegar a todo rápido. Vicepresidenta del COE entre 2007 y 2014 y en la actualidad preside una fundación que se llama Ecomar, de la que luego vamos a hablar, me parece una iniciativa espectacular, y preside la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte. Bienvenida, enseguida charlamos. Muchas gracias. Bueno, Isabel, también espectacular. Hace muchos años me encontré en un evento, yo era becaria, y me trató con un cariño y con una empatía espectacular, igual que ahora, se les agradece en el alma. Lo primero es que son buenas personas, eso se nota. Isabel, miembro de la ejecutiva del COE, presides la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, además vicepresidenta de la Federación Europea de Salvamento. Solo 2 mujeres españolas habéis ingresado en la Orden de Salvamento de la Federación Internacional, tú eres una de ellas, y además actualmente te encuentras en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Bienvenida. Y Reyes Martín, también muchísimas gracias por estar aquí. Ahora mismo directora técnica de salto de la Real Federación de Hípica Española, seleccionadora de menores, amazona, referencia absoluta y europea del mundo de la hípica, empresaria ahora mismo con la llegada La Malena y más de 30 años vinculada a la hípica. Bueno, de verdad, creedme que lo he resumido muchísimo porque podríamos estar hablando de una trayectoria excepcional en muchísimos momentos. Me gustaría empezar hablando de esa diferencia abismal que podemos encontrar de forma realista con lo que vosotras os encontraste, entramos contigo, Teresa, en aquel momento en el que despuntabas de una forma clarísima en el mundo del deporte, y la diferencia con lo que crees que hubieras vivido ahora, cómo lo vivías en aquel momento y qué crees que hubieras vivido ahora. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Blanca, por la pregunta, Reyes e Isabel también por compartir esta mesa y a todos vosotros por estar aquí. Y gracias a la Asociación de la Prensa de Valladolid por esta invitación. Valladolid, sabéis que le tengo muchísimo cariño y encantada de volver a estar por aquí. Pues yo cuando empecé a hacer deporte, yo tengo 4 hermanos. Luego es cierto que tengo una hermana, pero vino bastante más tarde, con lo cual en una familia de 5 niños, donde 4 son, de 5 hijos, donde 4 son chicos y tú eres la única chica, pues te haces fuerte porque lo necesitas para sobrevivir, ¿no? En mi casa yo lo necesitaba. Y yo empecé a hacer deporte con ellos y era como que íbamos todos juntos, ¿no? Mi madre me apuntaba a ballet y yo me iba a jugar al fútbol con mis hermanos. Luego cuando empiezo a navegar, empiezo a ir bien y llego al Campeonato de España. Y el Campeonato de España se hacía navegando todos juntos en esa época. Éramos 4 o 5 chicas de una flota de 60 o 70 barcos. Y yo quedé la primera, creo que quedé la 12 o así de la general. Me dieron el título de campeona de España, pero era como que, bueno, estábamos ahí metidas en el mogollón, no molestábamos mucho y tampoco teníamos derecho a casi nada. Y al terminar el Mundial, los 3 primeros chicos, al terminar el Campeonato de España, los 3 primeros chicos se van al Campeonato del Mundo y yo me quedo en mi casa. Hasta que no sé cómo me entero de que había Campeonato del Mundo femenino. Pero España nunca había mandado a nadie. Entonces yo me hice el firme propósito de decir, yo el año que viene, si vuelvo a estar arriba, yo voy a ir al Mundial. Y fui al Mundial porque unos que iban para allá eran Holanda, me llevé a una tienda de campaña, dormí en la tienda de campaña y comí patatas fritas toda la semana, porque era lo más barato que se podía comer allí, con ketchup y mayonesa. Entonces, claro, eso ahora sería un escándalo. Pero en mi época era una cosa normal, o sea, o lo hacías así o realmente no lo harías y te dedicarías a otra cosa.
Con lo cual, a mí me gusta decir, y lo hablo mucho con otras deportistas de mi época, que nosotras hemos vivido un poco la transición de la mujer en el mundo del deporte. La transición porque al principio no teníamos derecho a nada y luego lo hemos acompañado también en lo que es la dirección deportiva, etcétera, y las mujeres ahora pues da gusto ver cómo vas a Juegos Olímpicos y la delegación es prácticamente 50-50. Y esto es algo que a mí me da mucha satisfacción. Me ha encantado una palabra que has utilizado, que es transición. Sí. Es una transición clara y además muy marcada, y sois vosotras responsables en gran parte que esa transición sea tan positiva. Bueno, yo creo que también somos beneficiarias, aparte responsables, porque hay mujeres o chicas que empezaron a hacer deporte en épocas anteriores a la nuestra y que el momento en el tiempo no les acompañó. Totalmente, y bueno, y además seguro que en estos momentos seguirá cambiando y seguiréis aprendiendo. Isabel, miembro de la ejecutiva del COE actualmente, imagínate que desde el punto de vista que ahora tienes, vieras hace años como tú te empezaste a vincular al salvamento y al socorrismo, ¿qué cambios has vivido? ¿Qué es lo que más te ha impresionado y de lo que más disfrutas? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias al presidente y a ti, Sara, por la presentación. Por supuesto, estoy encantada de estar aquí. Es mi tierra y mi casa, con lo cual, bueno, para mí es un orgullo poder ver tantas caras amigas en esta sala. Yo llevo ya vinculada 30 años a la dirección deportiva y empecé aquí, en Valladolid. Hay una gran diferencia de la época que viví en mis comienzos directivos a ahora, ¿no? Sí que es verdad que los comienzos fueron duros, pero llegar también a la Federación Española ha sido complicado y mantenerse a nivel internacional mucho más. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo. A nivel internacional y a la Federación Española llegué en 2004, 2005, hace 16 años, y no había ninguna mujer en la ejecutiva de la europea, no había ninguna mujer en la ejecutiva de la mundial, y prácticamente, bueno, pues te hacían sentir como si estuvieras usurpando un puesto que no te corresponde, ¿no? Solamente, no solo había hombres, sino que la media de edad, según ibas subiendo de la Federación Europea a la Federación Mundial, pues prácticamente eran pues 30 o incluso 40 años mayor que yo, ¿no? Con lo cual el hacerse un hueco en ese mundo ha sido muy complicado y bueno, sigue siendo a nivel directivo o a nivel de dirigentes deportivos, igual que Teresa. Yo creo que a nivel deportivo, a nivel de deportistas, se ha hecho un trabajo muy importante por parte de la sociedad para que se avance en ese ámbito de la igualdad y para que se mejore mucho. Yo creo que ese paso no se ha dado en otros estamentos como el técnico, el arbitral o el directivo, ¿no? Y la prueba es que de más de 60 federaciones, solo 2 mujeres presidimos federaciones españolas, y eso está motivado por algo. Entonces, el que haya mujeres que no consigan llegar a esos puestos directivos o que no se crean con la confianza para poder llegar a esos puestos, creo que falta un poquito de atención, no solo lógicamente a las deportistas, que evidentemente la tienen que tener, y hemos avanzado mucho en ese paso, pero nos queda todavía mucho para que en otros ámbitos y en otros estamentos podamos decir que estamos un poquito en ese nivel. Muy necesario ese punto crítico para ir mejorando y para encauzar el camino, y además muy bien explicado. Ahora seguro que andamos más. Reyes, una referencia a nivel europeo en la hípica, más empresaria, vinculada a lo que más te gusta. Has vivido este deporte desde la élite europea desde hace muchísimos años, y de nuevo, para cerrar este bloque inicial, ¿qué cambios has encontrado y qué motivaciones encuentras ahora que tú, cuando empezaste en esto, no tenías? Gracias, Sara. Lo primero, y antes de entrar a contestarte, cuando recibí la llamada de Guillermo Velasco, presidente de la Asociación de la Prensa, para compartir mesa, lo primero que sentí es vértigo por compartirla con Isabel y con Teresa, con lo cual agradecida, y para mí es un orgullo estar aquí. Y lo de que digas 30 años, ya me sacas la edad, y es verdad que son unos cuantos. Mi deporte, y lo comentaba hablando con Isabel y con Teresa antes de empezar la ponencia, es casi el más particular dentro de los deportes generales, porque es un deporte que practicamos mujeres y hombres en igualdad de condiciones, y ni la condición física ni la fuerza nos diferencia de un hombre. Sí que es verdad que la base está claramente dominada por niñas, por mujeres, hasta la edad de empezar los estudios universitarios
o los trabajos en una proporción que podría cifrar en torno a un 70 mujeres respecto a un 30 hombres, pero sí que es verdad que a la élite deportiva acceden más hombres que mujeres y no encuentro, y a lo mejor aquí charlando no encuentro cuál es la razón de por qué a la élite y a los objetivos deportivos normales en un deportista son los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa, y ahí tenemos más representación de hombres que de mujeres. Esta tarde hay una reunión con el Consejo Superior de Deportes y deportistas de las 3 disciplinas olímpicas dentro de mi federación, salto, doma y completo, y es significativo que de los 7 deportistas que hemos convocado, 6 son jinetes y hay una única amazona, con lo cual comparto también un poco el espíritu crítico, hago el diagnóstico, y en un deporte en el que se compite en igualdad de condiciones, la base está claramente dominada por mujeres, pero a la élite llegan más hombres. Has identificado, yo creo que de una forma muy directa, uno de los problemas que creo que podemos abordar ahora. Antes de continuar, deciros que, bueno, por supuesto todos sois parte importantísima de esto. Tenéis unas tarjetas en las mesas. Cualquier pregunta que queráis que respondan nuestras invitadas a final de la charla, podéis escribirlas, luego nos las harán llegar. Así que en cualquier momento podéis ir escribiendo cuando se os ocurran y nos las hacéis llegar para que luego podamos charlar con ellas. Yo creo que cuando hablamos de ese punto crítico a veces somos muy genéricos, pero para mí has dado una de las claves y más especificando en el deporte en el que tú eres más que representante. ¿Por qué la base? ¿Cuál crees que es el problema o el principal motivo que hace que en la base, en un caso tan claro y tan identificado, haya tantísimas niñas? ¿Y qué es lo que falla para que luego sigan, no se reenganchen, pero sigan creciendo en ese ámbito y puedan llegar a competir a nivel nacional e internacional? Pues la verdad, te insisto, lo he comentado antes de empezar, le he hecho la consulta a Teresa, le he dicho a Isabel, digo, me gustaría que me ayudáis a hacer este diagnóstico. Es verdad que mi deporte, después de la tristísima y dramática situación que hemos vivido a nivel mundial con la pandemia y con el COVID, ha sido un deporte que ha sufrido en los 2 últimos años un aumento espectacular en la base y en la participación, porque es un deporte al aire libre, no de contacto y que se hace a nivel individual. Y la recepción de los usuarios y de los practicantes en las escuelas son más niñas. Pues entiendo que a lo mejor el deporte rey en España es el fútbol y los niños ahí en las edades escolares están más dedicados al deporte mayoritario, creo yo, en España, que es el fútbol. Y la hípica es un receptor de muchísimas niñas en la base y en las escuelas. Igual el problema es que a medida que avanza el tiempo es cuando más complejas se ponen las cosas y más cuesta. En esta parte inicial, Isabel, tú sí que en ese punto crítico que has tratado, evidentemente has hecho muchísima referencia a la parte más institucional. El deporte no solo se gana en las pistas deportivas, también hay que nutrirlo desde los puntos más altos. Y a nivel administrativo, a nivel de organización, ¿qué crees que es lo que más puede hacer falta ahora a corto plazo para seguir nutriendo el desarrollo de estas niñas en el deporte? ¿Cuál identificarías tú que puede ser uno de los puntos de inflexión? Hombre, es fundamental que las federaciones deportivas y los dirigentes deportivos crean en ese trabajo de base que hay que hacer para que a la élite lleguen de forma igualitaria niños y niñas y todos lleguen a la misma situación, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en nuestro deporte para que haya esa igualdad. Evidentemente hay una época, 15, 16 años, prácticamente 14, que es cierto que las niñas dejan de hacer deporte o abandonan la práctica deportiva y son los chicos mayoritariamente los que continúan esa práctica, con lo cual puede ser posible que haya más chicos que chicas en la élite. En nuestro caso y en nuestro deporte hemos trabajado para revertir esa situación, para trabajar en la base, para que las niñas tengan referentes en todos los ámbitos, no solo como deportistas, sino que sepan que pueden llegar a ser deportistas, que pueden estar a un nivel de campeonas del mundo, que pueden ser árbitras, que pueden ser técnicas y que pueden ser dirigentes y que pueden estar al mismo nivel, ¿no? Y que tanto las niñas como los niños sepan que existe esa posibilidad para ambos. Eso ha hecho que en 15 años se haya revertido esa situación, que el deporte base, que mayoritariamente antes era de niñas, ahora es prácticamente paritario, y que hayamos conseguido una igualdad en el número de deportistas
en las categorías superiores. Nuestras selecciones son paritarias, siempre va el mismo número de chicas que de chicos, tanto con la selección junior como con la absoluta, y yo creo que el creer que eso es posible, el convocar desde la propia federación mismo número de puestos y de posibilidades, tanto para masculino como femenino, creo que es importante para que las chicas continúen y vean que tienen un hueco y vean que la federación apuesta por ellas. Lógicamente, si no existe, yo entiendo, al menos en nuestra federación sí existe esa oportunidad, y creo que las chicas, cuando ven que tienen esa posibilidad, cuando ven que tienen esos referentes, cuando ven que se les dan esas oportunidades, mantienen esa deportividad, mantienen esa competición y llegan a la élite. Nosotros tenemos en mi federación y en mi deporte campeonas del mundo, campeonas de Europa, el equipo junior absolutamente paritario, 6 deportistas, 6 chicos y 6 chicas han quedado el año pasado campeonas de Europa, y evidentemente tanto ellos como ellas saben que tienen las mismas oportunidades para llegar ahí, pero hay que trabajar en el deporte base y hay que hacer creer a todos los niños y niñas con 11 años, con 12 años, que efectivamente pueden llegar a la élite, pueden ser igual de importantes, tanto ellos como ellas, a nivel federativo y a nivel institucional, y por supuesto tener resultados a nivel mundial igual que cualquier deportista. Qué importantes son para este progreso los ejemplos, como sois vosotras, para que todas esas niñas crean y se motiven. Pero imagínate, Teresa, esa niña que se va con una tienda de campaña y una bolsa de patatas a competir en la élite, y la trayectoria avanza, crece, se nutre, 5 veces campeona del mundo, 12 de España, 3 de Europa. ¿Cuál fue tu motivación para seguir adelante? ¿Cuál era el punto en el que tú veías que esto era posible? Porque imagino que en ese momento no era ni un sueño, ¿no?, todo lo que conseguiste después. La verdad es que la realidad superó el sueño, eso es evidente. Y además es que yo lo he contado muchas veces y hoy lo vuelvo a contar. Yo recuerdo perfectamente cuando empezó el sueño. Yo tenía 11 años, era un verano, yo estaba en Inglaterra en casa de una familia, de estos típicos intercambios para mejorar el idioma. Y era el verano de 1976 y se celebraban los Juegos Olímpicos de Montreal. Entonces el señor de la casa siempre jugaba con nosotros en el jardín y un día dejó de salir al jardín. Y yo pensaba, bueno, ¿y esto por qué ahora está todo el día sentado en el sofá? Hasta que me atreví a ir a preguntarle y me dijo, es que han empezado los Juegos Olímpicos y hay que verlos. Y le dije, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, ¿no sabes lo que son los Juegos Olímpicos? Me sentó a su lado y entonces me empezó a explicar. Y en esa primera media hora yo ya supe cuál era mi sueño en la vida. Mi sueño era no estar sentada en el sofá, era estar dentro de la televisión. Yo quería estar allí. Claro, yo tampoco competía en vela todavía, no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo tenía muy claro que un día yo estaría allí. Y eso es un poco lo que te mueve a hacerlo. De hecho, ahora cuando voy a colegios o estoy con gente joven, universidades, yo siempre les digo, decidid lo que queréis hacer, porque ya sabemos que el sueño existe, pero es que cumplirlo también existe, depende de ti por encima de todo. Evidentemente mucha gente te tiene que ayudar, se tienen que dar las condiciones, todo lo que quieras, pero si uno no sabe a dónde quiere llegar, no va a llegar nunca. Tenerlo claro es importante, pero luego ser muy valiente, luego muy válida, por supuesto. Bueno, hemos enfocado esta primera parte a un punto evidentemente más emocional, aunque ya hemos detectado ciertos problemas, pero creo que tenemos que hablar de una de las partes más importantes y más necesarias, de esas que también se luchan en las instituciones. Las inversiones para potenciar estas actividades deportivas en la base y para generar esta igualdad, las inversiones también a nivel patrocinio de entidades privadas. ¿Cuál crees que puede ser ese motivo inicial, este punto inicial? ¿En qué creéis que se deben mejorar estas inversiones o por qué aspectos crees que deben ir estas primeras inversiones para potenciar este deporte base y esta igualdad? ¿Qué crees que nos hace falta? Hombre, yo creo que a nivel de recursos el deporte femenino siempre ha estado eminentemente perjudicado respecto al deporte masculino, ¿no? La mayoría de los deportes hay muchos más recursos para las competiciones masculinas que para las femeninas. Obviamente esas desigualdades se están intentando corregir, pero es cierto que durante casi 50 años lo que ha existido es el deporte masculino, en prensa, en medios, en comunicación, en televisión. Entonces, obviamente, la relevancia que se ha dado a todo ese deporte hace que al final el patrocinio y los recursos vayan asociados a ese deporte, ¿no?
El conseguir que todo el deporte femenino tenga esos mismos recursos y esa misma visibilidad supondría, bueno, no sé si nos podemos imaginar si en esos 50 años o 40 años de historia solamente hubiera habido deporte femenino en la prensa, en el AS, en el Marca, en Teledeporte. ¿Qué habría pasado, ¿no?, con los patrocinadores? ¿Qué habría pasado con los recursos? A lo mejor se habrían ido al deporte femenino y ahora estaríamos hablando de lo contrario, ¿no?, si nos imaginamos un mundo diferente. Entonces, el avanzar en muy poco tiempo y igualar todos esos años de desigualdad no es sencillo porque los espacios que tenemos y los espacios que se ceden tanto a nivel de prensa como de medios como de televisión son realmente reducidos y además no es un espacio igualitario, se da un espacio para deporte de la mujer, no en las mismas condiciones en las que ahora mismo tiene el deporte masculino, con lo cual evidentemente a la hora de intentar buscar patrocinio y visibilización para esos deportes, lógicamente también es mucho más complicado, ¿no? Tanto en deporte base como en alto nivel. Si tuviéramos las mismas oportunidades de visibilidad, sería diferente porque lógicamente los patrocinadores optarían de forma igualitaria, pero no es así. Con lo cual, por la parte que me toca, y aquí creo que estamos invitados por la prensa, pues bueno, creo que sería importante que esa lectura y ese espacio se dejara no al deporte femenino, sino al deporte en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, que creo que es lo que haría que esos recursos llegaran a poder ayudar a ese deporte, a esos deportistas y a esas niñas que tienen oportunidades de llegar a lo más alto, pero que efectivamente necesitan apoyos, ¿no? Por desgracia, es cierto que tenemos muchas deportistas de élite muy buenas, pero al final el patrocinio llega cuando ya son buenas, cuando ya son referentes, cuando ya tienen una historia deportiva y unos resultados y unos logros deportivos. Es muy difícil que alguien apoye un talento o una opción de futuro o de élite, ¿no? en estos momentos. Yo creo que cada vez hay más empresas que pueden apostar en esa línea, pero es complicado cuando la visibilidad y las opciones que tiene esa visibilidad no son las mismas aún que tiene el deporte masculino. Bueno, un punto de vista interesante y necesario. A veces se dice que para cambiar las cosas hay que hacerlo desde dentro. Y Teresa, 7 años vicepresidenta del COE, ¿qué crees tú que fueron los puntos más complejos a tratar en ese momento? ¿O cuál fue una de tus cruzadas más claras, las que más te enorgulleces de en ese punto poder haber cambiado las cosas desde dentro? Bueno, en el COE yo estaba de vicepresidenta, no solo para las mujeres, para todos los deportistas y el deporte, hombres, mujeres, federaciones, etcétera. Y sí, evidentemente una de las líneas en las que trabajé era intentar darle más visibilidad a las mujeres deportistas, porque al final un niño o una niña, ¿qué quiere hacer en la vida? Quiere hacer algo que él o ella vea y que se convierta pues en un sueño, ¿no?, como he dicho antes. Entonces, lo que era una realidad, y esto había salido de un estudio que se había hecho, al que yo tenía acceso y había colaborado, es que los niños, cuando en una encuesta de qué quieres ser de mayor, que se había hecho a través de colegios, los niños en un porcentaje bastante alto, de más del 50%, querían ser deportistas. Y estamos hablando en la época de Fernando Alonso, de Raúl, de estos grandes nombres. Y sin embargo, en las niñas, el deportista prácticamente era inexistente. Entonces, cuando lo analizabas, llegabas a la conclusión de decir, claro, es que no tienen un referente como el que quiere ser. Entonces, sí teníamos grandes deportistas, pero a lo mejor no tenían la visibilidad que tenían otros deportistas. Entonces, ahí lo que se hicieron, pues, por ejemplo, fueron unas campañas de heroínas para intentar que las deportistas más pues, conocidas, mediáticas, etcétera, pudieran convertirse en heroínas para las niñas. Y es cierto que se les conoce poco a nuestras deportistas. Pero yo también digo que se les conoce poco a muchos de nuestros deportistas, porque al final en España somos un país muy centrado en 3 o 4 deportes a nivel mediático, y justo da la casualidad de que estos deportes, pues el fútbol está muy masculinizado, ahora la liga femenina pues va subiendo y da gusto verlo, el automovilismo no hay mucha posibilidad para las mujeres, las motos tampoco están muy presentes las mujeres. Y bueno, y estos son un poco el tenis. Luego sí hemos tenido hombres y mujeres evidentemente muy buenos y muy reconocidos, pero
conocemos más y hablamos más de un poco de estos deportes. Y a mí me llama mucho la atención en una mesa redonda que hubo, en el que participaron los directores de la prensa deportiva. Estaban Marcas, Mundo Deportivo, Sport, pero también estaba la Gaceta de los Sport y l'Equipe. Esto fue en una presidencia española de la Unión Europea. Entonces, bueno, los directores españoles empezaron a hablar, y uno de ellos dijo, bueno, es que claro, si yo pongo al Barça en la portada, los del Madrid, entonces era al final un discurso eminentemente de fútbol. Y entonces cuando le preguntaron al del Equipe y de la Gaceta de los Sport, bueno, ¿y tú cómo decides a qué club de fútbol apoyas? Y dijo, no, es que en mi periódico es otro concepto. Yo cada tarde tengo una reunión con mis directores de área y cada uno trae una propuesta de lo que él opina que debería de ser la portada del día siguiente. Y entre todos los votamos. Y un día es esgrima, otro día es vela, otro día es salvamento, otro día es hípica. Y bueno, si ha ganado Paris Saint-Germain, no sé qué, bueno, pues puede ser fútbol. Pero estaba un poco en igualdad de condiciones con el resto. Y esto es algo que yo creo que favorece también mucho a la mujer, porque la mujer no llega a ocupar muchas de las páginas de los periódicos deportivos, porque al final la prensa deportiva o el deporte en la prensa está muy enfocado a deportes donde las mujeres tradicionalmente o hasta ahora no han tenido mucha presencia. Yo creo que eso es algo que hay que invitar a que se hable de todos. Al final, una amazona puede ser muy buena si luego tiene dinero para continuar. Y cuando acabe su carrera en el más alto nivel, pues retornará algo luego a la base, al deporte, a seguir promocionando eso. Y eso es empleo, es riqueza, es bueno para todos. Qué interesante, ¿no? Apostar por el talento puede ser una inversión incluso a medio y largo plazo, porque el rédito que luego dejáis en las futuras deportistas es impresionante. Reyes, comentabas algo antes, una cosa que me parece interesantísima y creo que hoy puede darnos muchísima información en este debate o en esta charla. Prácticamente te dedicas al único deporte mixto realmente y además competís en igualdad de condiciones. Imagino que este hecho traiga un montón de anécdotas y de acontecimientos que tú puedas contarnos, pero ¿qué es lo que más destacarías de este hecho y sigue llamando la atención? Porque no es un elemento sabido por mucha gente. Es particular, esa es una particularidad. Y otra particularidad que te contestaré, pero es que es uno de los pocos deportes, y Teresa, corrígeme si me equivoco, yo creo que es, junto con galgos, me parece el único deporte con representación en los Juegos que se hace con otro animal, creo yo. Entonces, eso lo hace muy particular a la hípica, hombres, mujeres, y que contamos no solo con el jinete o la amazona, sino que hay otro deportista al que hay que atender, desarrollar y tener en perfecta condición, que son los caballos. Y eso lo hace apasionante, todo eso metido en la coctelera, y lo convivimos con mucha naturalidad, la gente de los caballos, porque en ningún momento tenemos la percepción de que nuestra competencia con un hombre sea diferente por la fuerza, lo he dicho antes, por la fuerza o por la habilidad, sino que sí que estamos condicionados por el caballo. También hay veces que es circunstancial y cíclico. Hace 2 años la selección junior, hace 3, la selección junior fue campeona de Europa en Holanda, y del equipo que lo componen 4 jinetes, 3 eran niños de 16 a 18 años y había una niña. Pero el año pasado, en la final FEI que se celebró en Bélgica, las 4 eran niñas. Ese condicionante lo hace probablemente la condición, o sea, aquí lo que valoramos es el binomio, no tanto el deportista que sea jinete o amazona, sino conjugar el binomio. ¿Y cómo convivimos con eso? Con absoluta naturalidad. Las concentraciones son más divertidas. Totalmente. Yo creo que qué buena noticia será el día que no tengamos que debatir de esto, ¿no? Ese día yo creo que será un triunfo para todos, pero no sé. Este debate en mi ámbito no existe. Pues eso también es ejemplo de información para todos. Hemos puesto ese punto crítico con el que empezábamos a debatir al principio. Bueno, igual sí que era necesario por el enfoque que tenía esta charla, pero como periodista y como cantidad de periodistas que estamos aquí, el mundo de la comunicación, ¿cuántas veces decimos esto de si no lo cuentas no existe, ¿no?
¿Qué labor tan importante tenemos y tenéis los medios de comunicación para que crezca el deporte en todos los ámbitos? Y eso que estamos en una ciudad en la que el tratamiento al deporte, tanto base como a nivel de género, es excepcional, una ciudad con una representación multidisciplinar a un nivel excepcional, con equipos que hacen ruido a nivel europeo, incluso mundial, en cantidad de facetas. Pero centrándonos en el punto de los medios de comunicación y pensando un poco incluso en vuestras experiencias personales, ¿cómo han influido los medios de comunicación para vuestro desarrollo? Como deportistas en aquel momento, que no sé hasta qué punto os impulsaron lo suficiente, y ahora, ¿cómo vives tú el apoyo de los medios para impulsar todo lo que estáis consiguiendo? Bueno, yo me considero una privilegiada porque siempre he gozado con el apoyo de la prensa. También creo que es un tema que tienes que trabajarte, el estar en contacto con ellos, porque si tú juegas en el Real Madrid de fútbol, pues van a venir a verte, entrenar, jugar, lo que sea. Pero si haces un deporte más minoritario, como era mi caso, pues hay que fomentar esa relación y hay que explicarle a los periodistas qué es tu deporte, cómo funciona, porque evidentemente pues a lo mejor no todos lo conocen, y luego ir alimentándoles de la información, pues de lo que estás haciendo, de tus objetivos, etcétera. Y esto es un poco pues también abrir el camino de que se pueda publicar cosas de tu deporte, y esto es algo que yo siempre le animo a todos los deportistas y las deportistas que lo hagan, porque los que sois de la prensa no podéis entender y conocer todos los deportes a la perfección, es lógico, y ahora hay tantos medios para promocionarte que en mi época no había, que realmente da gusto el poder mandar por el WhatsApp pues un vídeo de una competición en Hong Kong. Es que es infinito las posibilidades que hay, con lo cual el tema de los medios es eso. Y luego yo creo que hay que fomentar mucho las historias de las personas. O sea, está muy bien decir, no, es que en vela han ido a la preolímpica de París y han quedado tal, pero si conocemos un poco la historia de la persona, de cómo lo ha conseguido, cómo ha luchado, las historias personales son muy bonitas y realmente son interesantes sin discriminación de género. Y un poco ahondando en lo que decía Reyes, de que su deporte es, bueno, hablabais de mixto, por lo menos si es igual que en la vela, se consideraría open, porque mixto es cuando están obligados a ir un número de chicos y un número de chicas. Ahora mismo en vela tenemos 2 clases mixtas para los siguientes juegos, donde es una tripulación de 2 y tienen que ir uno de cada, en el orden que quieran, uno patrón y uno tripulante. Pero durante muchos años la vela fue open también, fue open hasta Los Ángeles 84. O sea, no se decía que eran clases masculinas, femeninas evidentemente no eran, porque no había hasta ese momento, y eran clases open. Pero la realidad es que eran todo hombres, porque en igualdad de condiciones una mujer no llega a una competición. Eso es como si en atletismo dijéramos, no, ahora a partir de ahora el atletismo es open. ¿Cuántas mujeres irían a 100 metros, a correr la maratón, a salto de altura, salto de longitud? Realmente no somos competitivas contra los hombres, eso es una realidad. Con lo cual, a partir de ahí, el Comité Olímpico Internacional dio instrucciones de que había que empezar a introducir clases femeninas. Entonces, bueno, en mi deporte, por ejemplo, de 10 clases o 10 medallas, digamos, que se repartían en los Juegos, en una serie de años había que llegar a un 50-50. Y en mi deporte se metieron 3 clases femeninas a lo largo de 2 Juegos, 2 ciclos olímpicos, y los otros se dejaban como open. O sea, había 3 masculinas, 3 femeninas y 4 open. Y así estuvimos mucho tiempo, hasta que al final fue el Comité Olímpico Internacional que dijo o 50-50 o no hay cabida para este deporte. Y da gusto ver como sí hay un deporte donde con open pues hay mujeres que lleguen. Es fantástico, habría que fomentar a ver que realmente intentar que estuviesen en el baremo de la igualdad, que es un 50-50 o un 60-40. Pues no siempre va a estar exactamente equilibrado, pero a mí sí me parece que el hecho de que en la hípica
hayáis podido promover que las mujeres lleguen arriba del todo es fantástico. Sí que apuntar, sí en el deporte, y como decía Isabel al principio, sí en el deporte. Donde hay trabajo por hacer es en la incorporación de las mujeres a los puestos directivos, de oficiales, de formación de primer nivel, donde esos puestos probablemente, y es una realidad, sí están copados más por hombres. Eso es una realidad en todos los deportes, exacto. ahora mismo, en todos los deportes. Y yo durante muchos años, cuando me preguntaban si estaba a favor de las cuotas para las mujeres para llegar a, pues no sé, a federaciones, puestos de dirección del deporte, etcétera, a mí las cuotas personalmente no me gustan, pero reconozco que son necesarias para abrir un camino de las mujeres dentro de las instituciones deportivas y que luego ya, a lo mejor dentro de 20 años, ya no necesitemos cuotas. En el mundo de la participación deportiva, ¿por qué las mujeres, en mi deporte, por ejemplo, en vela? Yo no fui a Los Ángeles porque no había prueba femenina. Sin embargo, para Seúl ya hubo una prueba femenina y para Barcelona ya habían 3. ¿Por qué había pruebas femeninas? ¿Por qué de repente los introdujeron? Porque el Comité Olímpico Internacional dio órdenes de que esto tiene que ser así. Al final es una cuota. Y yo creo que en la dirección deportiva estamos un poco ante la misma situación. Hay que poner esa cuota y hay que subirlo hasta un 40%, 40-50%. Y luego con el tiempo, a lo mejor dentro de 20 años, pues la cuota no es necesaria y ya estamos ahí, hombres y mujeres. Porque al final lo que es evidente es que, bueno, los hombres y las mujeres nos complementamos y podemos hacer más rico nuestro deporte, ¿no? Puede tener otras visiones diferentes que yo pienso de una manera diferente a la que piensa Sara y entre las dos nos vamos complementando y yo creo que eso es bueno para la dirección del deporte. Qué importante es sumar experiencias, trayectorias, complementarse y para mí has dicho una cosa interesantísima. Hay una realidad estructural, muchas gracias David, hay una realidad estructural y para intentar que el equilibrio llegue ahí pueden ser interesantes las cuotas. Isabel, ¿tú qué opinas de las cuotas? Además, una persona como tú que involucrada a nivel internacional en tu deporte, ¿qué opinas sobre ellas? A ver, yo creo que tengo una opinión un poco particular sobre ese tema. Es cierto que por parte del Consejo Superior de Deportes se ha obligado para poder acceder a subvenciones públicas que haya a partir de 2014 creo que eran 33 de mujeres en junta directiva y a partir de 2019 en 40. Entendiendo que las juntas directivas que tienen puestos de libre designación por parte de quien ostente la presidencia de la federación, pues puedes meter de forma igualitaria a hombres y a mujeres, ¿no? Eso ha hecho que ahora la difusión que se dé dentro de las estadísticas y los estudios que se hacen por parte del Gobierno y del Ministerio diga que hay 350 directivas de cerca de 1.000 dirigentes, ¿no? La realidad para mí no es esa. Evidentemente hay muchas mujeres que entran en juntas directivas simplemente porque efectivamente tiene que ser una cuota para que esa federación pida subvenciones, pero la realidad es que no son ejecutivas y no son dirigentes deportivas. Creo que el discurso del Estado y el discurso, lo tenemos todos muy bien aprendido, ¿no? En esa línea, en la línea de igualdad, pero la realidad es que ahora mismo hay un proyecto de ley del deporte en el Congreso de los Diputados y de 3 órganos obligatorios que tenemos que constituir las federaciones, que es la Junta Directiva, la Comisión de Control Económico y los órganos disciplinarios. Todos tienen que regirse por la Ley 2007 con una composición equilibrada, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, ¿no? Es decir, en un país en el que creo que somos 24 millones de mujeres, seguimos manteniendo 32 años después de la Ley del 90 una puerta de atrás para decir que tiene que haber mujeres con una composición equilibrada o no, si justificamos que no tiene que haberlas, ¿no? Para mí no hay justificación, o sea, que directamente el propio Estado diga o tenga un discurso en el que la igualdad y la composición paritaria y la presencia de las mujeres tiene que ser absolutamente necesaria y que ellos mismos dentro del desarrollo de la ley coarten eso, dando una opción para que no se cumpla una ley que es de 2007, que ya hace muchos años que debería cumplirse. Pues significa que obviamente el discurso es uno, pero la realidad cuando se plasma es otra. Si eso
estamos en el siglo XXI todavía pensando en el que un comité o una comisión o una junta directiva puede ser paritaria o no, si hay alguna razón que la motive, pues creo que estamos en un discurso un poquito erróneo y que todavía estamos muy, bueno, con un deber pendiente y prácticamente retrocedemos a lo mismo que venía la ley de los años 90, ¿no? Entonces, entendiendo que en determinados casos puede ser necesario el que haya cuotas, creo que, por ejemplo, en el caso ejecutivo y en el caso directivo, no solo pasa por los nombramientos directos, ¿no?, de quien ostenta la presidencia. La Asamblea es electa, pero lógicamente hay que trabajar para que las mujeres se presenten a puestos directivos que son ejecutivos. En mi federación hay 14 puestos ejecutivos de direcciones y de junta directiva, y 6 son los ostentan hombres y 7 mujeres. A nivel internacional tenemos puestos de responsabilidad, hay 10 personas, 5 son hombres y 5 son mujeres. Pero es que en la Asamblea, en los 16 años que yo estoy presidiendo la Federación Española, en la Asamblea no había, las deportistas eran un 25%, ahora mismo son el 60%. A nivel arbitral no había representación, ahora es paritaria. A nivel técnico no había hasta 2016, ahora hay un 12 o un 13%. Hemos incrementado un 100% la presencia femenina en puestos de responsabilidad que son electos y que las mujeres se presentan. Obviamente eso es un trabajo que creo que las federaciones tienen que hacer y que además creo que las instituciones tienen que fomentar. Yo en mi caso, por ejemplo, no he incrementado el año pasado la junta directiva en mujeres, pero sí se ha hecho un trabajo exponencial en las elecciones internacionales. Y bueno, pues en las subvenciones yo he tenido penalización porque no he metido a una mujer más en la junta directiva y no he incrementado. Bueno, yo creo que el trabajo de dirigente y el trabajo de la ejecutiva real de mujeres en federaciones no es el nombrar, meter a cualquier mujer en una directiva, si no va a ser un puesto ejecutivo y si no va a ser realmente un puesto dirigente dentro de esa federación, ¿no? Entonces, empezando por, como he dicho, la propuesta o el proyecto de ley del deporte, que deja muy claro cuál es la realidad de lo que sienten quienes han desarrollado esa ley, ¿no? Qué diferente es hablar con ejemplos tan directos, tan argumentados con datos, con números, con información reciente y además todas las experiencias yo creo que han hecho que tengamos una idea muy, muy clara. Hemos analizado entornos sociales, diferencias internacionales. Han ido llegando preguntas y hay una que me encanta y creo que podemos tratar aquí de una forma clarísima, además que a ver qué opináis. Hemos comentado que si no lo cuentas no existe y la pregunta que nos hace este compañero es hacer una reflexión sobre deporte y discapacidad, porque es cierto que es un trabajo también de medios de comunicación. A nivel, como sociedad creo que estamos creciendo a un nivel espectacular y cómo desde las instituciones se puede ayudar y fomentar a esta visibilidad tan merecida. Bueno, yo creo que el deporte y la discapacidad es realmente un sector que tiene muchísimo mérito. Además, España es de los países más avanzados en dar cabida a que las personas con discapacidad o diferentes capacidades, que creo que los define mejor ahora, tengan acceso a la práctica deportiva. Y allí el Comité Paralímpico y todo el movimiento de la ONCE pues realmente han sido unos líderes a nivel mundial. Ha habido muchos países que se han fijado en lo que han hecho lo que hemos hecho en España o lo que este sector ha hecho en España para trasladarlo a otros países. Y aquí volvemos a hablar un poco de lo mismo. O sea, no es que no se le dé mucha cobertura a los deportistas pues en Juegos Paralímpicos, por ejemplo, es que realmente yo creo que falta un poco de reparto de la cobertura dentro del sector del deporte. España, de los países, yo he viajado mucho y realmente me gusta analizar lo que pasa en otros países, en países de nuestro entorno, Italia, Francia, Inglaterra. Realmente en los colegios los niños practican muchos deportes y aquí muchas veces digamos que el abanico es más estrecho. Entonces, al final, cuando tú conoces un deporte de niño o de niña, decides si te gusta y si quieres seguir practicándolo. Y si realmente solo conoces 3 o 4, pues entre lo que vas a elegir es mucho menor. Y luego, a nivel de darles cobertura, es un poco lo mismo. En otros países se da cobertura
a los deportistas que practican deportes, que tengan méritos, que obtengan resultados. O sea, es como por muchas razones. Y aquí más del 50% de lo que hablamos de deporte hablamos de fútbol. Yo no tengo nada contra el fútbol, pero dejar fuera a un deportista pues que a lo mejor ha ganado o ha quedado quinto en un campeonato de Europa de esgrima y sin embargo, en el hueco que a lo mejor se podía hablar de eso, hablar de que un deportista del Real Madrid entrenando pues se sintió indispuesto, pues pone un poco en la balanza de realmente estamos hablando de una noticia de la misma calidad o mérito. En mi opinión, no. Pero bueno, esto ya también depende de lo que te compren, porque como todo, los periódicos tienen que vender sus periódicos y entonces pues lo tienen que alimentar de noticias que a los espectadores o los compradores les interesa. Pero yo creo que en el deporte hay muchas historias que contar de muchos deportistas, chicos, chicas, discapacitados, no discapacitados, y repartir un poco, abrir un poco el abanico. Bueno, yo creo que escuchando testimonios me doy cuenta y creo que nos damos cuenta de la suerte que tenemos también de cómo se habla y se cuenta el deporte en esta ciudad, porque creo que somos una ciudad que a ese nivel tiene una pluralidad enorme demostrada y también muy de acuerdo en lo que has comentado. ¿Llega otra? Sí, perdón, en el mundo y en la discapacidad quiero poner encima de la mesa y compartir el sentimiento de los tremendos beneficios de los caballos dentro de la discapacidad, más allá del deporte, que mi federación tiene un departamento con presupuesto bajo el paraguas del Consejo Superior de Deportes y en el Comité Olímpico, dentro del Comité Olímpico, y tiene representación olímpica, pero más allá del deporte, sí que los tremendos beneficios que en general los animales creo que aportan a niños con discapacidad de diferentes grados y problemáticas, y los caballos en particular desde el mundo paraecuestre. Y ese tipo de proyectos que me parecen además excepcionales, imagino que también, aparte de la ayuda institucional, a nivel personal, el sacrificio que tenéis que hacer para poder llevarlos a cabo es inmenso, ¿no? Tremendo. Y aquí, en la Real Sociedad Cívica, se desarrolló un proyecto precioso con una asociación de discapacidad, y nosotros en Villabrágima estamos en colaboración con una asociación de nuestro ámbito que está bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Valladolid, y hacemos de forma altruista con niños de discapacidad a partir de, nos pusieron un rango de edad y venían chicos a partir de 30 años, y de verdad que es una maravilla verlo. Qué bonito y qué de beneficios tiene este tipo de actividades. Vamos diciendo y dejando un montón de cuestiones en el aire para periodistas también a nivel de representación política e institucional. Todo este tipo de cuestiones evidentemente necesitan nuestra atención. Hay una pregunta aquí que me parece interesantísima, Isabel, te la dirigen directamente. El hace Mario del Balonmano Atlético Valladolid. El mecenazgo deportivo por parte de empresas privadas no tiene actualmente incentivos fiscales llamativos para las empresas, como sí que lo tienen muchos países de Estados Unidos. ¿Está trabajando el COE o se está trabajando a nivel institucional, estas otras instituciones, para fomentar el mecenazgo en deportes no profesionales? Bueno, yo creo que en este caso desde el Consejo Superior de Deportes sí que hay determinadas líneas y determinadas actuaciones para trabajar en esta línea, ¿no? Lógicamente no es sencillo que empresas que no tengan un beneficio, un retorno, puedan optar a patrocinar determinados deportes, ¿no? Yo sí que creo que esa es una asignatura pendiente que efectivamente tienen que generar las instituciones, y obviamente tiene que haber unas leyes que avalen y que apoyen el que todos los empresarios y todas las empresas que quieran apoyar el deporte tengan también un retorno, porque no dejan de estar también haciendo una aportación y un retorno, un apoyo a la sociedad, ¿no? a todo el ámbito deportivo. En la misma línea que comenta, lógicamente para mí es absolutamente fundamental el hecho de que todas esas leyes se desarrollen y de que en este caso el Consejo Superior de Deportes pueda optar y pueda trabajar en esa línea. Nos beneficiaría absolutamente a todos, a empresarios por una parte y lógicamente a todo el mundo del deporte, que necesita absolutamente de esos patrocinios de apoyo a deportistas y a eventos y al mundo deportivo, ¿no?
Bueno, espectacular también la respuesta. ¿Qué opinión os merece fomentar incluso legislativamente la competición mixta? En caso afirmativo, ¿en qué edad? ¿Y creéis que incide positivamente en el desarrollo y en la práctica deportiva de la mujer a corto y a largo plazo? Repito la pregunta, ¿qué opinión os merece fomentar incluso a nivel de legislación la competición mixta? ¿A qué edad? ¿Y creéis que puede incidir positivamente? ¿Voy yo? A ver, en Vela se introdujo una clase mixta por primera vez en Río 2016, con lo cual, bueno, 4 años antes, evidentemente, al finalizar Londres, hubo tripulaciones que empezaron a navegar juntas, chico-chica. Y el barco es un multicasco, catamarán, muy rápido, y como están obligados a ir uno de cada, la realidad es que las lesiones en chicas han sido bastante importantes, ¿no? Lesiones crónicas. A mí lo del mixto, lo de forzar que vaya uno y uno, no me gusta demasiado. Yo creo que las chicas navegan mejor juntas, entre otras cosas porque puedes ponerles un barco más adaptado a su peso y a su fuerza. Nosotras no pesamos lo mismo que los hombres, ni tenemos la misma fuerza. Entonces, yo sí tengo casos de regatistas chicas españolas, que yo les he recomendado médicos, etcétera, que tienen lesiones para toda la vida. Y eso yo creo que a mí me da respeto. A mí me da respeto porque es como si, no sé, vamos a meter a las chicas a jugar al fútbol con los chicos. Pues yo creo que, no sé, es una opinión personal, pero yo casi prefiero ver la liga de ellos y la liga de ellas. Cada caso es un mundo, y más haciendo referencia a todo lo que has contado, Reyes, hace un momento. ¿Tú también crees o tienes la misma opinión que Teresa? ¿Por dónde crees que puede ir este progreso? Comparto la opinión. Teresa ha dado 2 condicionantes respecto a por qué en Vela prefiere hombres por un lado y mujeres por otro, que es el peso y la fuerza. Creo que la igualdad de hombres y mujeres, este es un tema ahora que se habla mucho, tiene que ser igualdad en las igualdades reales, pero realmente lo que nos marca y que somos complementarios es precisamente la diferencia. Entonces, en ese sentido, no creo que sea necesario desde la legislación abordar el tema de los equipos mixtos desde la ley, porque partimos de hechos diferenciales que son claros. Teresa ha dado 2, peso y fuerza. En mi deporte, insisto, esos condicionantes no existen. Claro. Y entonces, técnicamente, nos desarrollamos desde que empezamos en las escuelas hasta que continuamos, y si llegamos a la élite, en absoluta igualdad. Y por eso convivimos con absoluta naturalidad con la igualdad. No creo que sea un tema preferencial ahora mismo en el deporte, creo yo. Totalmente, además cada caso es un mundo y... Perfecto, si alguien quiere hacer la pregunta explicándola él mismo, habrá un micro de mano, nos lo hacéis saber y enseguida os lo hacen llegar. Bueno, como decíamos, cada caso es un mundo, evidentemente la naturaleza de cada deporte hará que esta respuesta pueda modularse en un sentido u otro. Llega otra pregunta. Lo primero, dar la enhorabuena a la Asociación de la Prensa por estos desayunos. Enhorabuena, por supuesto, también a las deportistas. Y Reyes, te dicen, con la tradición que tiene la hípica en nuestra ciudad, en Valladolid, ¿no echas de menos una escuela de hípica municipal provincial? ¿Sería posible? Me encantaría estar concejal. Entonces, te lanzo el guante. Bueno, yo creo que me encanta venir aquí, veo muchísimas caras conocidas. Esta es mi segunda casa, la Real Sociedad Hípica de Valladolid. Yo me crié en una escuela que fundó mi padre, José Luis Martín. Está aquí mi hermano. Teresa decía que sus inicios tuvo que pelear porque tenía 4 hermanos. Yo tuve que pelear, no sé si más, pero seguro que lo mismo porque tengo 3. Siempre me han apoyado en el desarrollo de mi deporte, tanto mi familia como mis 4 hermanos, especialmente los mayores, que les daba el rollo para que me llevaran a montar a caballo, no siempre lo conseguía. Y siempre me he sentido muy bien tratada. Veo aquí una cara que tengo muchísimo cariño, que es África Lesmes,
Y siempre hemos tenido muchísimas iniciativas que el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta han acogido de maravilla en Valladolid y que le han dado muchísima visibilidad al deporte a nivel local. Y ahí hizo muy buena labor, yo creo, mi padre en Valladolid promocionando la escuela. Cuando mi padre falleció en el 2009 nos trasladamos a Villabrágima. Creo que ese día tanto Borja Lara como África respiraron, porque siempre les decía, hay que llevar un pony a la feria, a las Moreras, hay que llevar un pony allí, porque era una manera de dar visibilidad al deporte. Y siempre se nos escapaban, tenía que ir la policía municipal, en fin, un desastre. La prensa lo cubría, el Valladolid cuando ascendió a primera, pues prometieron desde la Plaza Zorrilla hasta la Plaza de Toros ir a caballo y siempre éramos el referente. Creo que ese testigo lo coge la hípica y organiza una competición nacional de referencia, pero sí que es verdad, y te lanzo el guante, que una referencia de escuela municipal en Valladolid sería un gran acierto. Bueno, esta pregunta la hacía Eladio, ha sido muy acertada. Alberto se creía que venía a desayunar, pero no. Bueno, tenemos otra pregunta, Reyes. Nos dicen que tú eras muy buena al tenis también. ¿Por qué lo cambiaste por la hípica? Añaden, gracias, Pirolo. Porque perdí. Y yo soy muy competitiva. Desde los 5 años me apunté a una escuela de tenis y jugaba después del cole. Y cuando me apunté a mi primer campeonato de Castilla y León, en el sorteo me tocó con una del top del ranking 10 dentro de categorías de menores. Y jugábamos en las canchas de Fuente la Mora. Y perdí 6-0, 6-0 y yo ya casi acababa sacando a cuchara de la paliza que me dio. Me dejó ahí un hermano mío, ella estaba con toda su familia, sus amigos, y a mí me dejaron ahí. Luego me tuvieron que bajar ahí 6-0, 6-0 y dije, voy a cambiar, vaya paliza. No lo peleé, lo del tenis. Pues con lo que has conseguido después en la hípica no cambio yo ese resultado en el partido. Otra pregunta o apreciación súper interesante. Bueno, estamos hablando de esta discriminación por género en muchos deportes, que es una realidad, y nos preguntan que si existe la misma discriminación en deportes como la sincro, la gimnasia o el voleibol, entre las partes más femeninas. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Bueno, pues la verdad es que, la discriminación o la igualdad depende, como bien estamos diciendo, de cada deporte, ¿no? Yo, igual que la hípica, nuestro deporte es absolutamente paritario y en todos los ámbitos se compite en la misma línea y compiten niños y niñas en el mismo campeonato, no hay separación. En los demás deportes y en los que acabas de mencionar, lógicamente en sincro yo creo que es mayoritariamente femenino. Ahora mismo sí que hay chicos que están empezando a practicar sincronizada y yo creo que se les da muy bien, pero también pues hay que dar oportunidades. Tanto a unos no hay deportes masculinos y femeninos, sí hay deportes que tradicionalmente han sido practicados por mujeres o por hombres, ¿no? Pero evidentemente cualquier deporte puede ser practicado por cualquier persona que le guste, que lo desee y que se le dé bien o mal que pueda practicarlo. Hay algunos deportes que son deportes de equipo. Has mencionado voleibol, has mencionado sincro y gimnasia. Y gimnasia, que eminentemente en determinados ámbitos tienen presencia mayoritariamente femenina. Pero bueno, yo creo que también ahí a lo mejor hay que hacer un trabajo a la inversa, ¿no? Precisamente para que esa igualdad sea efectiva y para que realmente tanto hombres y mujeres tengan la misma oportunidad para trabajar en esa línea. Quiero decir que la igualdad al final es oportunidad de personas, la misma oportunidad para todas las personas, tanto en un sentido como en otro, y creo que no se debe de coartar. Sí que hay muchos problemas en esta línea cuando hay hombres que quieren practicar determinados deportes, igual que la hay cuando hay mujeres que quieren practicar otros deportes. Yo creo que esa barrera ya se tiene que romper y que ahora mismo creo que todas las personas tienen que ser felices, disfrutar, practicar el deporte que les guste y bueno, dentro de las federaciones pues preocuparnos de acoger a esa igualdad tanto de hombres como de mujeres en nuestros deportes, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora aquí en directo, que levanta la mano, le llega el micro. Y para terminar, yo creo que también agradecer vuestra participación, reiterar el agradecimiento a la Asociación de Prensa de Valladolid, de nuestra ciudad. Siempre estáis ahí para todo y además sois parte de este altavoz tan importante que hemos vivido como deportistas y ahora como profesionales. Así que gracias de nuevo porque cada día lo trabajáis más y mejor.
y también como parte de la asociación os lo agradecemos en el alma. Vamos a terminar con una última reflexión de la índole que queráis. Creo que hemos hecho una radiografía excepcional de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir y de lo que ha ocurrido. ¿Y cómo terminarías con una breve apreciación? Pues leí una frase que me encantó, que decía que los deportistas son los poseedores de los sueños ajenos, y terminaría con esa reflexión. Creo que que el fomento del deporte en las casas, no tanto del deporte profesional, que también, y desde las instituciones y desde las federaciones estamos enfocados desde luego, y desde la alta competición a los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos del Mundo, pero a los Juegos, Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo, pero desde luego que la práctica del deporte a nivel usuario, pues absolutamente recomendable y saludable. Bueno, la frase espectacular, me la he apuntado. Teresa, ¿cómo terminarías? Yo siempre animo a que en vez de centrarnos todos en lo que nos falta, que reconozcamos también lo que hemos conseguido en el mundo de la mujer en el deporte. Yo creo que es muy importante. Yo muchas veces estoy con gente y me dicen, es que esto no funciona porque las mujeres no tal, no cual, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, pero hace 40 años las mujeres no existían en el deporte. Hace 30 existía, bueno, de una manera mucho más tímida que ahora. Y ahora realmente en este país hemos visto en los últimos Juegos Olímpicos las deportistas han ganado más medallas que los deportistas. Y esto es algo que hace unos años era impensable. Con lo cual, eso mismo nos tiene que motivar e incentivar a seguir avanzando en otros frentes o capítulos del deporte que todavía quedan por hacer y que se conseguirá, porque muchas veces es una cuestión de cambio generacional y algo que se acaba consiguiendo con el tiempo. Isabel. Bueno, yo creo que todo es posible si crees que es posible, ¿no? A mí en el año 97 un presidente entonces de mi federación española, cuando le hablaba de escuelas, de niños y niñas haciendo salvamento desde los 5 años, los 6 años, su respuesta fue, bueno, ya te darás cuenta cuando crezcas de que eso es imposible, ¿no? En este deporte no. Yo en esa época tenía pues 25, 27 años y él tendría sus 50, 60 ya. Y entonces, bueno, pues en contra de lo que evidentemente me dijo, yo peleé por ello aquí de la mano de Valladolid, de la mano de la Fundación Municipal de Deportes, y se consiguió no solo que hubiera escuelas, sino que Valladolid fuera un referente a nivel nacional en escuelas deportivas de salvamento y socorrismo, que tengamos niños y niñas desde los 4 o 5 años practicando nuestro deporte y que a nivel nacional e internacional pues sea un referente, ¿no? En Castilla y León hay más de 5.000 escolares practicando nuestro deporte y hoy es una realidad, ¿no? Eso que en el año 97 para quien era para mí un referente, que era el presidente de la Federación Española y quien yo entendía que tenía que pelear con eso, era imposible. Bueno, pues hoy es real gracias al apoyo que aquí se tuvo y, bueno, por supuesto, a todo el trabajo que se hizo a nivel autonómico desde la Federación de Salvamento, ¿no? Entonces, todo aquello en lo que creas evidentemente es posible, hay que lucharlo, hay que pelearlo, pero creo que tenemos que creer es posible, tenemos que creer en nosotras, tenemos que creer en que podemos estar en puestos directivos, que podemos llegar al más alto nivel y que efectivamente tenemos que luchar mucho, pero es posible. Bueno, son testimonios que se basan en una experiencia personal, en una trayectoria, yo creo que todo en un sacrificio excepcional. Hemos empezado hablando de transición, hemos continuado hablando de desigualdades, siempre desde un punto de vista crítico, pero con un diagnóstico que parte desde la parte deportiva a pie de campo, digamos, y que puede subir hasta los despachos. Hemos hablado de visibilidad, de ciclos, de medios de comunicación, de una realidad estructural que encima hemos vivido desde dentro. Hemos hablado de la igualdad, como igualar las oportunidades, simple y llanamente. Hemos hablado, gracias a una pregunta muy acertada, de las personas con discapacidad, de los deportistas con discapacidad. Hay una frase, varias frases que me han encantado, pero habéis dicho, nos hace complementarios esa diferencia. Qué bonito eso, ¿no? Y cómo poder hablar del deporte desde este punto de vista.
todo es posible si crees y si encima os sacrificáis más de 20, 30 años de la forma que lo habéis hecho. Y para terminar, decir que estamos en un entorno espectacular, porque ser de Valladolid a nivel deportivo no es ninguna broma. Ser de Valladolid quiere decir que desde que eres niña o desde que eres niño tienes oportunidades de prácticamente todo y encima seguís trabajando para que esto siga así. Muchísimas gracias, Asociación de Prensa Deportiva Valladolid, espectacular como siempre, una oportunidad para aprender y disfrutar. Gracias a los asistentes, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros esta charla y os esperamos en la siguiente. Muchísimas gracias. Sí, de forma distendida, los que podáis quedaros y disfrutar del desayuno, os animo que os quedéis, ¿no? Hablar con los que queráis, agradeceros a los clubes de élite vuestra presencia, sobre todo a clubes de élite pues como el Real Valladolid, que no tiene esa rama femenina de momento, y que ha querido estar aquí con nosotros, igual que el Recoletas Atlético Valladolid. Y hasta la próxima, que la semana que viene tendremos otro desayuno con Javier Tebas. Muchas gracias.